Les estoy compartiendo las reglas de etiqueta como primer elemento. Recordar levantar la mano si tienen alguna pregunta o comentario inmediato cuando la persona expositora ya nos dé el espacio para esto. Vamos a mantener las cámaras y los micrófonos apagados, ¿verdad? Para que no haya ninguna interrupción y mejorar el ancho de banda. Vamos a solicitarles que sean pacientes esperando sus respuestas en razón de los mensajes que puedan dejar en el chat y vamos a evitar ruido ambiente, principalmente cuando vayan a hacer la participación utilizando la herramienta del micrófono, pues entonces procurar que no haya ruido ambiente que pueda perturbar la comunicación. Primero que nada, muchísimas gracias a Anthony Zapata Sojo, nuestro expositor. Es un honor poder estarlo presentando en esta actividad. Denota y desde ya le agradezco el compromiso con la capacitación y por supuesto con la institución de mantenerse pues activo con nosotros en este tipo de foros y de actividades. Don Anthony es ex juez de familia, estuvo en esta función por más de 12 años dentro de la institución. Actualmente es abogado litigante en la misma materia familiar. También profesor de Derecho Familiar en grado de licenciatura y posgrado de la Universidad de La Salle. Miembro activo del Tribunal Examinador de la materia familiar en los exámenes que se hacen para juez de familia 1. Anthony, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora está del otro lado de la acera y creo que va a permitirle darnos una perspectiva a este tema tan interesante, el impacto de la autopostulación en los procesos familiares, tanto desde su experiencia como persona juzgadora como ahora en este rol que desempeña. Don Anthony, muchas gracias. El escenario es suyo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escucho por ahí? Perfectamente. Gracias, Mayra. Gracias, doña Francia. Y bueno, agradecer primero que todo a la Escuela Judicial que me ha seguido tomando en cuenta en esta ocasión para pues hablar, conversar sobre algunas ideas sobre este interesante tema de la autopostulación procesal y muy interesante también porque ya ha entrado en vigencia el Código Procesal de Familia y bueno, una cosa es la teoría y otra cosa ya es la aplicación, el momento de la verdad. En eso estamos, sí, me cambié de acera, pero valoro mucho el trabajo que hacen las personas juzgadoras justamente porque estuve también de ese lado. Agradecerle también a todos los que han sacado un rato de su tiempo para conectarse en este momento, a escucharme un ratito y a conversar también un ratito con ustedes. Gracias. El tema que me asignaron y que gustoso acepté es el impacto de la autopostulación procesal en los procesos de familia. Lo primero que me ha parecido importante para abordar este tema es delimitar que estamos hablando, de qué estamos hablando, cuando mencionamos la autopostulación procesal. Se me está pasando, perdón. Vamos a ver qué pasa. Pasó, ¿verdad? La pantalla, sí. Siempre. Gracias. Sí. Según el diccionario usual del Poder Judicial, la autopostulación procesal consiste en la categoría con la que se enuncia la posibilidad de representarse a sí mismo en el proceso o la viabilidad de prescindir de la asistencia de abogado para realizar ciertas actividades procesales. Me interesa a partir de esto establecer una diferencia entre la autopostulación procesal y la capacidad procesal. Hago esta diferencia porque la palabra representación por sí mismo o autorrepresentación me parece que podría resonar en estos dos temas, pese a que son diferentes. La autopostulación procesal consiste en la posibilidad de representarse a sí mismo en un proceso judicial específico.
El proceso judicial específico tiene que autorizar esta representación sin la necesidad de que intervenga un abogado o una abogada. Por el contrario, la capacidad procesal, bueno, deriva de la capacidad jurídica e implica la aptitud legal de una persona para actuar dentro del proceso judicial. Un ejemplo de este tema de la capacidad procesal es lo que establece el artículo 41 del Código Procesal de Familia, que indica que se reconoce a todas las personas mayores de 12 años el ejercicio personal y pleno de la capacidad procesal para el trámite de los procesos establecidos en este código, sin perjuicio de que prefieran que sus padres u otras personas representantes actúen en su nombre. Aquí las personas menores de edad, pero mayores de 12 años, tienen capacidad procesal plena y directa, es decir, tienen la posibilidad de actuar directamente como partes en el proceso sin que necesariamente sus padres los representen. Pero tener, perdón, pero tener, disculpen, pero tener capacidad procesal no equivale a decir que por ello en un proceso se pueda prescindir de la obligación que existe en algunos procesos de que ambas partes cuenten con asistencia de un profesional en derecho que les represente. De modo que una persona podría gozar de capacidad procesal y pese a ello se pueda requerir ser asistida por un abogado o una abogada porque el proceso no permite la autopostulación. Es decir, la autopostulación depende directamente del proceso específico que se tramita y no del sujeto que participa en él. La autopostulación procesal no es algo nuevo. Ya existían leyes y procesos que permitían la autopostulación antes de que entrara en vigencia el Código Procesal de Familia. El artículo 8 de la Ley contra la Violencia Doméstica permite, porque todavía está vigente, por supuesto, que se presenten procesos sin que sea necesario ser autenticados por un abogado o que sean las partes o los solicitantes representados por un abogado. De igual forma, la derogada Ley de Pensiones Alimentarias en su artículo 12 permitía dentro de este proceso que se actuara, ¿verdad? Sin la necesidad de ser que las personas, que las partes estuviesen representadas por un abogado o abogada. De igual forma, el Código de Familia en el artículo 151 y refiriéndose a los procesos de conflicto en el ejercicio de la responsabilidad parental, daba esta posibilidad de actuar en el proceso de autorrepresentarse. De igual forma, el artículo 7 de la Ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad y refiriéndose al proceso de salvaguardia, permite que las personas soliciten este procedimiento sin necesidad de que intervenga un abogado o una abogada. De modo que desde hace muchos años el tema de la autopostulación se ha desarrollado, a mi modo de ver, en algunos procesos en forma más positiva que en otros. Claramente lo que nos tiene acá es este artículo. El artículo 50 del Código Procesal de Familia es el que establece con toda claridad en cuáles procesos se permite la autopostulación o lo que es igual, en cuáles procesos no se requiere que las partes tengan patrocinio letrado, sean representadas por un abogado o una abogada. El primer tipo de procesos son los resolutivos familiares que no producen cosa juzgada material. Los segundos son los de petición unilateral, los terceros, los relativos a la materia de pensiones alimentarias, los cuartos, los procesos de protección cautelar y en quinto lugar la ejecución de fallos de asuntos que no producen cosa juzgada material. Ahora, ¿de qué procesos específicamente estamos hablando acá? A mí me parece importante o me pareció importante entender específicamente de qué se tratan todos estos tipos de procesos.
primero tenemos los resolutivos familiares que no producen cosa juzgada material, es decir, no se trata de todos los resolutivos familiares, sino únicamente los que no producen cosa juzgada material. Para ello, el artículo 89 del Código de Familia me da la clave y me dice que la sentencia dictada en el proceso resolutivo familiar produce cosa juzgada material, pero me establece las salvedades. Eh, en cuanto a los temas que tienen que ver con guarda, crianza, educación, suspensión de los atributos de la responsabilidad y la que resuelva el sistema de interrelación familiar o cualquier conflicto familiar que puedan ser modificados con posterioridad por el cambio de circunstancias en el ámbito familiar. Los resolutivos familiares pueden ser, por supuesto, de cualquier tipo, incluso de divorcio, separación judicial, reconocimiento de la unión de hecho, y dentro de ellos, por supuesto, se pueden resolver estos temas. Pero estos temas no producen cosa juzgada material. Y entonces esto provoca que eventualmente lo que se haya resuelto con respecto a estos temas se pueda modificar. Entonces, esas modificaciones que se podrían producir después no requieren, por supuesto, de en la presentación de los procesos que sean asumidas o que las personas sean representadas por un abogado o una abogada. Por supuesto que hay procesos autónomos también en donde se discute la custodia o la suspensión de la responsabilidad parental o algunos conflictos en el ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces, en todos estos temas vamos a tener la posibilidad de la autopostulación procesal. El segundo tipo de procesos son todos los procesos de petición unilateral. Estos procesos que no tienen contención y que consisten básicamente en aquellos en donde se nombra personas tutoras, pero que no, esta pretensión del nombramiento de un tutor no es una pretensión subsidiaria dentro de un proceso relativo a los atributos de la responsabilidad parental o a la suspensión o terminación de la responsabilidad parental. Tenemos también el proceso de salvaguardia. Igualmente el nombramiento de personas depositarias para personas menores de edad, igualmente siempre y cuando no se trate de una pretensión subsidiaria en un proceso relativo a la responsabilidad parental. También tenemos dentro de este tipo las autorizaciones para la disposición de derechos de bienes de personas menores de edad o personas con discapacidad. Una tercera posibilidad en cuanto a esto de la autopostulación son todos los procesos de pensiones alimentarias. Por ahí podemos encontrar los diferentes tipos de procesos de pensión alimentarias que existen, del resolutivo especial de pensión alimentaria y también del resolutivo familiar, el único resolutivo familiar que existe en materia alimentaria. Y entonces por ahí encontramos el proceso principal de pensiones alimentarias, los procesos de extinción, modificación de la cuota alimentaria y gastos extraordinarios pactados, los procesos de restitución de cuotas alimentarias, el proceso de cobro de gastos extraordinarios no pactados y, como decía antes, el proceso resolutivo familiar sobre validez de acuerdo conciliatorio de materia alimentaria. Todos estos no requieren entonces que intervenga un abogado o una abogada a través de las partes, ¿verdad? Las partes no ocupan patrocinio letrado. Vamos a tener también los procesos de protección cautelar y aunque yo sé que no son parte de los procesos contra la violencia doméstica, el proceso de protección cautelar, me pareció importante ahí aclarar que la ley contra la violencia doméstica, como sabemos, sigue vigente y entonces estos procesos contra la violencia doméstica también permiten la autopostulación procesal. Y como en el quinto grupo de procesos tenemos las ejecuciones de fallo de asuntos que no producen cosa juzgada material, ¿verdad? De todos aquellos temas de responsabilidad parental y demás, y los diferentes tipos de ejecuciones que podrían darse con respecto a estos temas, ejecución de resoluciones inscribibles, ejecución de derechos personalísimos, ejecución de sistemas de interrelación familiar supervisados. Ahora bien, desde mi óptica,
La autopostulación debe analizarse en su impacto en relación con lo que establece este artículo 6 del Código Procesal de Familia. Porque sin duda el centro de este proceso es la persona humana, como lo dice este artículo. Y finalmente, no solo el proceso, sino todo el derecho de familia se encuentra en función y al servicio de las personas humanas, del ciudadano común que requiere resolver su conflicto familiar, y solo analizando el impacto en relación a esas personas, me parece, es que se podría comprender si este instituto de la autopostulación procesal es realmente adecuado. Atendiendo a esto, tenemos como norte, cuando hablamos de personas humanas, el derecho humano a una tutela judicial efectiva, que según la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos, en resumidas cuentas. De esto deriva, por supuesto, el principio de fácil acceso a la justicia que encontramos en el artículo 5 y 8 del Código Procesal de Familia. En un artículo de don Diego Benavides y doña Paola May, dice que este fácil acceso a la justicia familiar consiste en el ingreso sin esfuerzo excesivo al servicio jurisdiccional de justicia familiar, con la consecuente erradicación o disminución de obstáculos para ejercer ese derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para ejercer los actos procesales de demanda o de defensa y el respectivo contradictorio. Ahora, es importante para mí resaltar que el acceso al sistema judicial o al proceso por sí mismo no es suficiente desde mi óptica para garantizar los beneficios que podría tener una persona desarrollándose, o los derechos que podría obtener una persona dentro de un proceso judicial, porque eso sería tan absurdo como el siguiente ejemplo. Si yo estoy enfermo, el solo hecho que yo pueda tener la posibilidad de ingresar a un hospital eh, no sería suficiente para garantizar mi derecho a la salud. Lógicamente, yo requiero que una vez que ingrese a ese hospital, yo obtenga o me den una especie de procedimiento médico que se ajuste a mi afectación de salud y que involucre ahí personas competentes que ejecuten ese procedimiento en forma adecuada para que este ingreso al hospital sea realmente efectivo. De ahí que volviendo al proceso judicial, no basta la posibilidad de ingresar al sistema o proceso judicial. Desde mi punto de vista, se requiere efectividad. Dentro de este tema, encontramos lo que ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en la opinión consultiva, ese número, que indica que para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Entonces aquí me habla de lo mismo que yo decía, en el sentido de que podemos ingresar al proceso, por supuesto, gracias a la autopostulación. Eso garantiza ese acceso a la justicia, pero para que ese acceso a la justicia sea adecuado, oportuno, tiene que ser efectivo. Y no solo efectivo, sino también para que sea efectivo realmente, se necesita que sea similar o igual o en condiciones de igualdad con respecto a las otras personas o a las otras partes que intervienen en el proceso. En principio, me parece a mí que requerir de un abogado o una abogada para presentar un proceso judicial en relación a algunas personas que no pueden pagarlo, se puede ver como una especie de barrera, ¿verdad? Una barrera económica quizás que impide que personas, ¿verdad? Especialmente de bajos recursos, presenten este proceso judicial porque no pueden costear justamente ese abogado.
Porque aunque existen consultorios jurídicos y otras instituciones que en muchos casos les ayudan a personas de bajos recursos, lo cierto es que esta asistencia no se da para todos los procesos y en estos lugares a veces no se tiene el recurso humano necesario o disponibilidad para atender la demanda o la gran cantidad de demanda de estos servicios. Entonces, el poder acceder directamente al juzgado y plantear la demanda pareciera inicialmente un gran beneficio, porque permite ingresar al proceso sin mayor esfuerzo, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿qué se está sacrificando con esto? Como dice un amigo mío, ¿a qué costo es esto? Para analizar esta idea, a mí me pareció importante traer a colación el trabajo que realiza un abogado o una abogada que defiende a las partes dentro de un proceso. Porque esa función, ¿verdad? La del patrocinio letrado es justamente de lo que se está prescindiendo con la autopostulación procesal. Cuando yo era juez y ahora que litigo, siempre encontraba una especial importancia en la actuación de las personas, abogadas o abogados, ¿verdad?, que defienden los intereses de las partes, porque me parece que desde la parte técnica esto puede ser determinante. La labor del abogado es necesariamente convencer al juez o a la jueza, por supuesto, de que su cliente tiene la razón. Es decir, tiene que construir y defender una historia con vocación de convencimiento. Eso no es fácil. Me he dado cuenta ahora también que estoy afuera. Es algo muy técnico también, porque claramente no se convence a una autoridad judicial con simples palabras. Para lograr esto, a mí me parece que la única forma de hacerlo es la construcción y la defensa de una buena teoría del caso. O bueno, de una antítesis también del caso, porque esto de la autopostulación procesal implica no solo la posibilidad de que una persona presente una demanda, sino también que necesite defenderse de una demanda planteada en su contra. Perdón. La teoría del caso, según un libro que tengo por ahí, de David Piñuela, dice, es la explicación o historia que se le dará al juez de la causa acerca de los hechos que son sometidos a su juicio y con miras de favorecer al cliente y convencer al juez de que el petente tiene la razón. En ese sentido, eh, desde el primer momento, eh, un abogado que tiene relación con el cliente o se entrevista con un cliente, debe necesariamente hacer una escogencia de hechos relevantes y otros hechos que son irrelevantes para el caso e incluso tiene que filtrar pretensiones que tienen las personas y que jurídicamente no son posibles. A veces uno litigando se encuentra expectativas en las personas alejadas de la realidad y uno debe explicarles ahí mismo que eso no es posible, que eso no es procedente. Una adecuada construcción de la teoría del caso tiene que centrarse en tres elementos de gran importancia: el componente fáctico, el componente probatorio y el componente jurídico. Estos componentes, lógicamente, son muy técnicos. Los hechos de la demanda, a partir del componente fáctico, deben ser claros, precisos, cronológicos y centrados en los aspectos de interés, evitando hacer apreciaciones subjetivas o incluir otros aspectos innecesarios en los hechos, ¿verdad? Básicamente esto de los hechos. Esa labor a veces es bastante larga, especialmente en algunos casos de especial complejidad. Cuando uno entrevista a una persona, a un cliente, eh, a veces pasan horas para lograr encontrar los puntos de mayor importancia, especialmente cuando son casos más complejos y especialmente porque las personas lógicamente no tienen conocimiento de derecho y entonces empiezan a relatar un montón de cosas que quizás no son relevantes para el proceso, pero que a ellos les parece importante contar. Entonces,
esta labor de diferenciar entre hechos relevantes y hechos irrelevantes para el proceso es una labor importante. No solo esa escogencia, sino también plasmarlo en una demanda en forma concreta y clara, ¿verdad? Lógicamente, yo recuerdo cuando era juez y siempre esperaba hechos bastante claros y concretos, sin esas apreciaciones a veces subjetivas o jurisprudencia que se le pone. Bueno, esa construcción de los hechos no es nada sencilla. Y esta labor tiene que estar totalmente interrelacionada con el componente probatorio. Lógicamente, bajo el principio de libertad probatoria, debe hacerse una adecuada escogencia también, no solo de los hechos, sino también de las pruebas, ¿verdad? Porque estas pruebas se tienen que ajustar a lo que la persona pretende dentro del proceso e incluso determinar si bajo la idea de la facilidad probatoria no será más bien que la parte contraria es la que debe aportar la prueba. O por ejemplo, se requiere una prueba trasladada, perdón. Esto entre otros muchos aspectos probatorios. Y claro, todos estos dos elementos deben estar acompañados de un debido componente jurídico que respalde técnicamente la tesis de la demanda o la antítesis de la contestación. No se trata simplemente de exponer un fundamento jurídico, sino que debe existir un respaldo jurídico para que la teoría del caso tenga algún impacto real en el proceso. O sea, todos estos tres componentes son indispensables y requieren un vasto conocimiento técnico. Incluso esta labor que hace el abogado mediante la teoría del caso no se limita a la construcción de la demanda. La construcción de la demanda o la construcción del caso es solo una parte. También, después de que se construye, se presenta la demanda, llega el momento de la defensa de esa demanda en las audiencias. Y en un sistema procesal de oralidad, esto es fundamental. En un sistema procesal como el que trae el Código Procesal de Familia, sin duda esto puede ser determinante. Porque ahí toca presentar gestiones, ¿verdad? El abogado, la abogada o la persona, imagínense, la persona que llega sin abogado, hay que presentar ahí gestiones orales, recursos, interrogar, contrainterrogar personas, ¿verdad? Oponerse, conciliar, en fin, todo esto implica una labor sumamente técnica que requiere una preparación profesional. Tomando en cuenta esta labor del profesional en derecho dentro del proceso como defensor de los derechos de las partes, es donde mis interrogantes crecen en relación con la autopostulación. Crecen enormemente, porque si bien la persona puede acceder al proceso gracias a la autopostulación, es evidente que en el desarrollo del proceso podría carecer pues del acompañamiento técnico que le puede brindar un abogado o una abogada y que puede tener un peso determinante, por ejemplo, al momento de argumentar, de entender qué prueba aportar o impugnar o qué pregunta hacer en la audiencia, a qué pregunta ponerse en la audiencia, qué recurso establecer, entre otros muchos aspectos o temas procesales que son sin duda, repito nuevamente, muy técnicos. La función de un abogado, en resumen, implica una serie de técnicas y estrategias que el abogado debería en principio utilizar para aplicar en forma correcta en su labor y beneficiar con ello a su cliente. A mí me parece que el patrocinio letrado garantiza la igualdad entre las partes y el equilibrio en el proceso, que son principios básicos que están en el artículo 5 y 6 del Código Procesal de Familia. De modo que, sin duda, la autopostulación provoca inicialmente un ingreso al proceso, ¿ok? Sin complicaciones, lo que implica inicialmente un impacto positivo. Pero podría provocar en el desarrollo algún perjuicio para las personas porque ingresan a un proceso sin abogado y sin abogada, y esto es realmente riesgoso
especialmente para el resultado del proceso. Ahora, a mí me parece que esta afectación que produce la autopostulación en el proceso o en las personas que se involucran en ese proceso, perdón, esta afectación puede ser mayor o menor según el tipo del proceso y su naturaleza, de tal forma que no creo que que se deba generalizar, que es la misma afectación para cualquier proceso. Por ejemplo, los procesos de petición unilateral son procesos no contenciosos, donde no hay parte demandada, por lo que no se presentaría el desequilibrio que antes mencionaba. Además, en esos procesos el principio de protección está muy presente, por supuesto, el momento en que el juez o la persona juzgadora decida sobre un tema de salvaguardia o de depósito de un menor, por ejemplo, aunque me sigue pareciendo que lo ideal sería que un profesional en derecho participe en favor de las personas solicitantes, ¿verdad? Planteando en debida forma esa solicitud, ofreciendo pruebas e incluso impugnando aquello que incluso en alguna medida le puede perjudicar, ¿verdad? La decisión en alguna medida le puede perjudicar. Yo lo veo como una especie de control positivo a efectos de evitar cualquier abuso o cualquier negligencia en la decisión del proceso. Por otra parte, los procesos de violencia doméstica y de protección cautelar tienen como objetivo el dictado de medidas de protección, y si bien las solicitudes son informales y no requieren la construcción de una teoría del caso muy elaborada, me parece que cuando existen oposiciones a esas medidas, en el momento de la audiencia o la comparecencia, la labor de un abogado es relevante, porque ahí va a ofrecer prueba, interrogar, contrainterrogar, recurrir y eh, otras cuestiones procesales que se pueden hacer en la audiencia, y a mí me parece que esto tiene un peso importante. Yo creo también que quizás la afectación más grave puede darse en los procesos alimentarios, especialmente cuando se es obligado alimentario y no se tienen recursos para pagar un abogado o una abogada, porque la parte beneficiaria, ¿verdad? La que recibe la pensión alimentaria muchas veces se encuentra asistida por la defensa pública, y que finalmente los defensores públicos son abogados expertos en la materia de pensiones alimentarias, porque se dedican todos los días, muchas veces, a casos o a revisar casos de pensiones alimentarias, y es ahí donde a mi parecer se encuentra el impacto más negativo de la autopostulación. Más aún porque en un proceso de este tipo de pensiones alimentarias, el resultado puede afectar incluso la libertad de una persona. Y entonces se requiere una adecuada estrategia y defensa para conseguir un buen resultado. En muchos casos, el encargado de defenderse y de obtener un buen resultado es un simple ciudadano común, sin ningún conocimiento, en contra de un abogado particular o una persona defensora pública que tiene vasto conocimiento en la materia, generalmente. Y bueno, evidentemente este ciudadano común no cuenta con las herramientas para contrarrestar argumentos, pruebas y demás aspectos del proceso. En términos claros y sencillos y coloquiales, esto es como soltar a un león contra un gatito. Bastante grave. Lo vi muchas veces como juez. Es interesante también lo que puede ocurrir en estos procesos resolutivos familiares que no producen cosa juzgada material. A mí me parece que estos temas de custodia, por ejemplo, el régimen de visitas o suspensión de la responsabilidad parental, entre otros, son temas de sumo cuidado. En medio de estos temas de responsabilidad parental hay temas muy complejos. A mí me parece que el foco de la atención de este tipo de procesos debe saberse dirigir adecuadamente en una teoría del caso. O bien también debe saberse defender en una contestación. Hay muchos casos resolutivos familiares que no producen cosa juzgada material, bastante complejos, de muchos folios, de larga historia entre las partes,
que pues requieren importantes conocimientos técnicos, incluso más allá del área del derecho. Si bien los señores jueces y las señoras jueces tienen el deber de resolver conforme al interés superior de la persona menor de edad, en un ideal, el abogado coadyuva en esta labor a partir de la versión de la parte que defiende y me parece que también del ofrecimiento y el aporte de las pruebas. Yo pienso que el Tribunal de Familia ha procurado equilibrar estas situaciones de la autopostulación, las situaciones negativas de la autopostulación mediante sus resoluciones. Reiteradamente ha dicho que en los procesos en que se permite la autopostulación procesal, si la parte no es abogada y tampoco cuenta con patrocinio letrado, las normas procesales se deben aplicar a interpretar de una forma más laxa o como, a como se hace cuando sí se tiene formación profesional o se cuenta con asesoría jurídica. Uy, se me quedó ahí una X en el número del voto, qué pena. Em, No se puede desconocer, me parece, que las personas juzgadoras en materia de familia y especialmente en materia de niñez y adolescencia, y tratándose de personas en condición de vulnerabilidad con base en los especiales principios de la materia, tienen poderes amplios que permiten flexibilizar las normas y requisitos procesales e incluso realizar ajustes dentro del proceso con el fin de brindar un equilibrio procesal, ¿verdad? Pero aquí siguen mis interrogantes. ¿Esto realmente será suficiente? A mí me parece que sin duda los señores y las señoras juezas tienen un papel activo dentro de la autopostulación y pueden colaborar para que el desequilibrio no sea tan drástico. Pero también creo que tienen límites dentro de su actuar. Finalmente, su deber de imparcialidad y objetividad se mantiene. Me parece interesante pensar ahora que litigo que cuando llega una persona a plantear un proceso, ahora directamente a un juzgado, quien se lo recibe gracias a la autopostulación es posiblemente un técnico judicial que si bien puede conocer el trámite del proceso y claro, sin desmeritar su importante labor, pues su formación no está orientada a la construcción de una teoría del caso. Incluso me atrevo a decir que no tiene tanto tiempo para construir en debida forma esa teoría del caso. Más aún es una muy difícil labor porque está limitado a la construcción de esa demanda que se le está tomando al usuario, está limitado únicamente a informar sobre algunos aspectos porque no puede asesorar. Entonces, qué complejo para esta persona técnica judicial que recibe la demanda, ¿verdad?, en el juzgado, y también qué complejo para la persona usuaria. O sea, qué difícil entenderse en esas condiciones. Esto, y otra vez voy a hablar de términos más coloquiales, porque, bueno, finalmente ahora el derecho de familia se trata de hablar en términos claros y sencillos. Esta situación que hablo en la que se le recibe una demanda a, a una persona, se me parece mucho a una situación que yo vi en México. Cuando fui a México me enfermé por el agua que había ahí y me presenté a una farmacia a pedir medicamentos, pero quien me atendía me dijo que no me podía decir o no me podía recetar qué tomar, de que no sabía qué darme porque al menos para ese entonces, ahí en México, no habían farmacéuticos como aquí en Costa Rica en cada farmacia, entonces realmente yo no supe ni qué comprar. Volviendo a este tema, un técnico judicial no puede decirle a una persona cuál medio de prueba sería mejor que utilice, por ejemplo. Solo le puede dar opciones e información, pero no puede ayudarlo a decidir. Me parece que estas pequeñas, grandes decisiones en un proceso judicial marcan una diferencia de suma importancia que podría provocar un resultado diverso para las personas en el proceso.
Ese deber de imparcialidad y objetividad es extensivo a los técnicos judiciales. Entonces, qué complejo, porque yo como litigante le he podido decir abiertamente y directamente a un cliente que algo no es procedente, que su pretensión o que su expectativa no tiene ninguna probabilidad de ser atendida. Mientras que un funcionario judicial no puede adelantar criterio. Y si bien puede informar en muchas ocasiones, pues va a tener la obligación de recibir la demanda, aunque ésta luego sea improponible o improcedente también. Y me sigo cuestionando, entonces, ¿cuánto recurso humano y tiempo lleva para los juzgados recibir estas demandas? Que según me han contado en estos días, en algunos juzgados deben recibir por rol entre los técnicos y no bajan de 8 demandas diarias y la reforma apenas tiene cerca de un mes de haber entrado en vigencia. Eh, por lo menos hasta donde conozco, más o menos por ahí van los números. Ustedes son los que saben más o las personas juzgadoras que están acá son los que saben más en ese sentido. Pero bueno, 8 demandas en un juzgado, por ejemplo, implica una gran cantidad de trabajo para estas personas. Ahora, es cierto que recibí esta demanda en un juzgado de familia, creo que hay un micrófono abierto por ahí. Es cierto que recibí esta demanda en un juzgado de familia, el juez o la jueza puede pedir aclaraciones y correcciones, pero finalmente el juzgado está limitado para argumentar en favor de algunas partes. Por ejemplo, ¿quién va a rendir conclusiones o presentar un recurso en una audiencia si no lo hace la persona que se autorrepresenta a partir de la autopostulación? Por más que se quiera equilibrar, por más explicación especial en la audiencia y paciencia de un señor juez o de una señora jueza o del abogado o hasta del abogado de la contraparte, eh, todas estas personas están impedidas para hacerle el trabajo a la parte que se autorrepresenta, a la persona que está ahí bajo la idea de la autopostulación. Eso, esa situación, desde mi óptica, solo se puede suplir con un abogado o con una abogada. Simplemente, desde mi punto de vista, no hay otra forma. Entonces, vamos a encontrar diferentes impactos de la autopostulación procesal. Por supuesto, un primer impacto positivo, el acceso sin demoras o trabas al proceso judicial, sin duda. Las personas ingresan sin mayor trámite al proceso judicial, lo que es absolutamente positivo, pero eh, existen otros elementos en el desarrollo del proceso que impactan desde mi óptica negativamente el proceso y por ende a esta persona usuaria del proceso judicial. Yo creo que se puede producir un retardo judicial porque se ocupa muchísimo tiempo en la construcción de estas teorías del caso o en la construcción de las contestaciones. Los técnicos, en lugar de estar resolviendo, a veces tienen que estar recibiendo demandas. E incluso me parece que se puede producir un aumento del circulante porque no pueden, por la imposibilidad de adelantar criterio, normalmente no puede un técnico o el juez o la jueza indicar que una demanda es improcedente. Por lo menos no está posibilitado legalmente hacerlo. Normalmente, y hay pronunciamientos en ese sentido, que es un deber de los juzgados, pues dar alguna respuesta por escrito de si procede o no. Un abogado o una abogada litigante de entrada le puede decir a la persona, "Vea, es que eso no se puede". Y listo. Entonces, a mí me parece que esto puede producir un aumento de circulante. Sin duda una eficiente construcción y defensa de la teoría del caso por las razones que antes apunté, no porque los técnicos no puedan, sino porque me parece que esto es una función de un profesional en derecho. La construcción de una teoría del caso es la función de un profesional en derecho. Y esto también se traduce en un deficiente ejercicio del derecho de defensa, porque, como decía antes, no solamente las personas van a requerir en estos procesos en los que se permite la autopostulación demandar, sino también van a requerir defenderse.
Entonces, ese derecho de defensa en varias fases del procedimiento pues puede verse seriamente afectado y en general se produce una desigualdad entre las partes y desequilibrio procesal. ¿Qué hacer? ¿Qué proponer? Bueno, en un proceso ideal me parece que, claro, la reforma quizás sería lo mejor. Por supuesto que una defensoría o una defensa pública o cualquier órgano que brinde acompañamiento legal a las personas en algunos casos y en algunas circunstancias que no puedan pagar a un abogado sería lo más adecuado para que no solo puedan ingresar al proceso, sino también se defiendan dentro de sus intereses en debida forma. Pero también hay que ser conscientes con la realidad de nuestro país. Ese acompañamiento tiene un costo económico alto. A mí me parece que los sistemas procesales deben ser costeables, funcionales también económicamente. Entonces, creo que si el tema económico no fuese el problema, la reforma en este sentido, ¿verdad?, sería incuestionable, claro, desde mi óptica. Ahora, mientras esto no pase, mientras no se tengan recursos para esto, ¿qué hacemos entonces? Yo pienso que se puede echar mano de algunos recursos procesales que encontramos en el mismo Código Procesal de Familia. Aunque el impacto negativo no se puede eliminar, porque me parece que mientras exista la autopostulación no se va a poder eliminar ese impacto, me parece que podemos disminuirlo o se puede disminuir buscando formas procesales de equilibrar un poco la situación entre las partes y en el proceso. La utilización de un lenguaje claro y sencillo y los ajustes al proceso pueden ayudar a que el desarrollo del proceso sea más comprensible para las personas que se presentan en estos procesos mediante la autopostulación. En la medida que sea más comprensible el proceso, esto le da mayor oportunidad a las personas, al menos, de intentar una defensa adecuada. El artículo 42 del Código Procesal de Familia establece que el Estado garantiza la asistencia y el patrocinio de letrado gratuito a las personas menores de edad que carezcan de medios económicos suficientes. A mí me parece que esto hay que hacerlo una realidad. Cuando se trata de personas menores de edad, entonces contar con esta asistencia y quedaría cubierto entonces el tema del patrocinio de letrado. Una interesante figura que yo encuentro en el inciso 2 del artículo 45 es el del curador procesal o la curatela procesal. Dice el artículo 45 que en los procesos, cuando la parte demandada carezca de representante legal, si se trata de personas que por tener limitaciones en su capacidad mental, física y sociocultural, o se trata de personas en estado de vulnerabilidad, pues se le podrá asignar un curador procesal. Entonces, ¿por qué no echar mano de esta figura y a través de la figura del curador procesal, en algunos casos en donde se trate, perdón, de personas con limitaciones socioeconómicas, ¿verdad?, o socioculturales, como dice ahí, o en estado de vulnerabilidad, ¿por qué no asignarle un curador procesal y tratar con esto de equilibrar un poco pues, la diferencia o el desequilibrio que puede producir la autopostulación? Me parece también que incentivar e informar en general todos, desde el Poder Judicial hasta las instituciones, sobre la utilización de consultorios jurídicos u otros órganos que le brinden acompañamiento legal a las partes del proceso, pues que no tengan la posibilidad de costear. Un abogado o una abogada puede colaborar también, puede poner su granito de arena a que no se vean estas diferencias tan grandes. Concluyo que la autopostulación tiene un impacto positivo inicialmente, pero me parece que tiene un impacto especialmente negativo para las personas que participan en el proceso y no tienen posibilidades de pagarse un abogado o una abogada. Me parece que depende del proceso en mayor
o menor trascendencia. Depende del tipo de proceso. Y si bien lo ideal sería una reforma, ¿verdad? Este artículo 50, desde mi perspectiva, una reforma de este tipo requiere, como decía antes, un contenido económico para que sea efectiva. Mientras tanto, a mí me parece que la aplicación que hagan los jueces y las juezas de algunos recursos procesales e incluso la jurisprudencia, como lo hemos visto en el Tribunal de Familia, me parece que puede jugar un papel muy importante en tratar de aplacar el impacto negativo de esta autopostulación procesal. Muchas gracias por la atención a todos. Yo quiero aprovechar, Anthony. María Esther Brenes te saluda. Mucho Hola, María afecto, Esther. Qué gusto. enorme. Me encanta la visión conjunta que lograste presentar de un antes y un después de tus elecciones profesionales en este momento. Maravilloso, Gracias. porque es un tomar conciencia de todo ese trabajo detallado, de todo ese trabajo comprometido, ¿verdad? Y que hay precisamente para preparar el caso, para que se judicialice, ¿verdad? Que es muy fácil ver un escrito y revisarlo, pero todo lo que hay detrás nos has hecho tomar conciencia del gran trabajo que conlleva. Me he dado cuenta. Eh, sí, muy bien, eso y que lo compartas me parece excelente porque tenemos que tomar conciencia de esos esfuerzos conjuntos para administrar justicia, porque sin eso no tendríamos nosotros trabajo, ¿verdad? Eso también es parte de esa toma de conciencia tan valiosa que has logrado por lo menos despertar en mí de manera mucho más comprometida a partir de tus aportes. Yo tengo siempre la dolorosa certeza de que políticamente eh, se han tomado decisiones en el Estado costarricense, ¿verdad?, que han implicado que en esta materia no gocemos de una defensa pública este, para esos casos de excepción que no cuentan con recursos y que amerita, ¿verdad?, un apoyo porque ya por un asunto de familia, el Tribunal Europeo sancionó a Irlanda precisamente por no dar esas posibilidades de patrocinio letrado a una mujer que quería divorciarse. Entonces, menuda tarea tenemos de que a Costa Rica, en este contexto que decidieron los señores magistrados y legisladores, no nos pase lo mismo, ¿verdad? Que no vayamos a estar condenados por no brindar patrocinio letrado a una persona que por su condición socioeconómica no puede pagar un abogado o abogada. Yo creo que siendo un bien jurídico el que se tutela tan sagrado como la familia, las relaciones intrafamiliares, etcétera, a pesar de la opción de la autopostulación en algunos procesos como el de interrelación familiar, yo no creo que mucha gente se vaya a jugar el chance de hacerlo autopostulado si sabe que hay tanta dificultad en la comunicación. Más habrá otros, espero que sean bastantes, en que la conciliación bien llevada, técnicamente bien llevada adelante, le permita a las partes resolver su conflicto. Pero la propuesta que has hecho, me la dejo para analizarla. Yo creo que está bien interesante y bueno, muchos éxitos en esta nueva aventura que te has propuesto llevar adelante y siempre serás bienvenido a estas pláticas de los viernes. Muchas gracias. Sí, las extraño un poco. Muchas gracias, María Esther. Muy amable por sus palabras y Muchísimas coincido en lo que gracias. usted. Anthony, muchas eh, gracias por la exposición y a doña María Esther. Tenemos varias manitas levantadas y algunas preguntas en el chat. Anthony, ha estado muy interesante. Voy a concederle la palabra a doña Hazel. Sí, buenas tardes. Realmente enriquecedora la charla. buenas. Doña Hazel, no se le escucha.
Sí, disculpe. Sí, mi consulta más bien, pues, este tema que usted nos estaba tocando hace un momentito, es realmente trascendental en lo que son los juzgados de pensiones alimentarias. Yo también me he cuestionado el punto, por ejemplo, a veces yo estaba aquí en las audiencias y yo lo que hago es decirle a la parte demandada, cuando inicio la conciliación, le explico qué pasa si no concilia, que vamos a una sentencia anticipada y posteriormente, si él no está de acuerdo con esa sentencia anticipada, puede presentar la oposición. Sin embargo, yo le digo a ellos, aquí el despacho se le puede recibir si usted no tiene los medios para conseguir un abogado, pero la oposición tiene que ir de ahora en adelante con esas y estas pautas. Como indicándole a la parte demandada, vea, así tiene que oponerse. Yo digo, qué complejo es para nosotros como despacho que las personas técnicas judiciales están manifestando, como usted bien lo señaló, reciben la denuncia y como yo después le voy a decir, ¿sabe qué? Improponible. La oposición, no, perdón, no está bien fundamentada su posición. Si yo que no se la recibí, si nosotros la recibimos en el despacho, ahora voy a decir, no, mira, voy a hacer el rechazo porque está mal. Usted no está bien fundamentada esa posición. Entonces, ¿qué duro? Porque no podemos asesorar y decir, mire, tráigase esta prueba, tráigalo aquí, tráigalo allá, porque no podemos. Podemos es informarle. Pero entonces ahí yo digo, se crea cierta indefensión. ¿Y qué pasa? Yo, porque ya digamos en las otras capacitaciones atrás, que he hecho la consulta, digo, ok, si yo estoy ante un escenario que viene la parte sin patrocinio letrado, y yo veo que está en una legítima indefensión, porque yo no puedo venir y decir que, bueno, voy a hacer las preguntas que usted quiere a sus testigos, o mire, ahora las conclusiones, voy a tener que suspender la audiencia y decirle, no, sí o sí, va a tener que buscarse un abogado, o una abogada que lo represente, porque usted está totalmente indefenso. Entonces, como esto de la autopostulación, bien, pero nos hace falta y nos deja a nosotros en los juzgados de pensiones alimentarias, no sé, como que hacemos en la audiencia con esa situación como compleja de ahora qué hago sin exceder a que la otra parte venga y me diga, no, pero usted está parcializando, o sea, a favor del demandado. Entonces, es bastante complejo y le agradezco mucho porque me parece excelente la capacitación orientada en esos temas. Hazel, coincido con usted y muchas gracias por el comentario. Muchísimas gracias, Anthony. Hazel. Don Eddie tiene la manita levantada. Muchísimas gracias, Anthony. No quería dejar pasar la posibilidad de saludarte y reiterarte el agradecimiento que personalmente te tengo, porque en el momento que te tocamos la puerta, cuando todavía estabas de este lado, en el momento que te tocamos la puerta, para atrás ni para coger impulso, y eso creo que es algo que te agradecemos como jurisdicción siempre. Un comentario y dos preguntas para conocer un poco tu apreciación. El primer comentario va en el sentido de que quienes no conocieron la redacción original del proyecto de Código Procesal de Familia que salió del Poder Judicial, ese proyecto llevaba la creación, como lo sugerís ahora, llevaba la creación de lo que se llamaba una fiscalía familiar. Le pusimos ese nombre porque en este código a varias cosas que ya existen se les puso otro nombre, ¿verdad? Pero es parte del sentirse un poco diferentes. Y básicamente lo que garantizaba, incluso fuera de la defensa pública, ese órgano técnico garante de la asesoría técnica. Pero yo en son de broma, por no llorar, siempre digo que cuando fueron a dejar ese proyecto de ley, ese artículo no subió ni las gradas de la Asamblea Legislativa. Es decir, lo primero que dijeron, esto es insostenible económicamente, y le hicieron el ajuste al 50, porque el 50 no iba redactado de esa manera, más bien el 50 iba en el sentido de que el patrocinio letrado era requerido en todos los procesos. Palabras más, palabras menos que me puedo estar saltando o olvidando, esa era la propuesta original. En todo patrocinio letrado
y Estado, usted crea y financia esta dependencia para garantizar ese patrocinio. Pero bueno, no pasó. En la Asamblea Legislativa eso no pasó. Entonces, pensar, y como bien lo decías vos, pensar en una propuesta de reforma para volver a eso, ya uno sabe la respuesta. Y eso me lleva a la pregunta que quería hacerte. Y un poco creo que María Esther también menciona ahí el tema de la posible condena. ¿Ves desde el estudio que le has hecho al tema la posibilidad de encontrar viable o exitosa una consulta de constitucionalidad, que un juez o una jueza la quiera plantear sobre este 50? Y básicamente, si nosotros nos vamos fuera del país, creo que encontramos sustento suficiente para entender que aquí hay un trato discriminatorio y hay una desatención de garantías constitucionales. Pero además, si nos quedamos en el país, vemos cómo en materia penal nadie discute que una persona que no tenga recursos económicos tiene que tener una asignación de parte del Estado de la asesoría gratuita. Y en laboral fue una cosa súper interesante, porque incluso el tope que se pone para garantizarle a un trabajador la asesoría legal gratuita, que es un tema que ahora lo estás viendo del otro lado, ¿verdad? Hay una queja importante del litigante porque dice, pero es que prácticamente no me quedó nada a mí para el ejercicio del litigio. Y entonces lo interesante, como siempre volvemos a caer en el trato histórico que se le ha dado al derecho familiar, de que no importa, este derecho familiar no importa, aquí no, vaya usted solito. Entonces es interesante cómo el mismo Estado, a través de la Asamblea Legislativa, a través de decisiones administrativas y de decisiones legales en otras instancias, hemos llegado a relegar o a minimizar la trascendencia de la tutela de los derechos humanos en materia familiar. Entonces, ¿cómo ves, desde tu expertise, cómo ves esa posibilidad de que sea vía constitucional donde se reclame la desatención de los derechos, incluso por no sé cómo verlo, ¿verdad? Pero podríamos plantear incluso una acción por omisión de la norma? Y el otro tema, rapidito, para no quitarte más tiempo, muchos jueces y juezas de familia me han hecho la consulta. Antes del 1 de octubre, en un abreviado de divorcio, me llegaba la conciliación preliminar el demandado, casi siempre la persona demandada, sin abogado. Como que no teníamos ahí clarísimo si ese patrocinio era obligatorio o no era obligatorio, pero permitíamos la participación, incluso en procesos de filiación. Ahora yo tengo una parte que me va a llegar a un resolutivo familiar que sí produzca cosa juzgada, me va a llegar a la audiencia y llegó sin abogado, a pesar de que yo le había advertido desde la convocatoria a la audiencia que tenía que llevar abogado, llega sin abogado. Entonces, ¿cuál debería ser la ruta para garantizar el cumplimiento del 50? Le digo, usted no puede participar en la audiencia porque no trae abogado, ahí más bien estoy todavía sacrificando más su derecho de defensa. O suspendo la audiencia y le digo, no, hasta que la voy a reprogramar, pero sepa que tiene que venir con un abogado. Bueno, qué complicado, porque entonces me podría hacer una audiencia que nunca voy a poder hacer, o incluso una estrategia para retrasar el proceso. O de pronto digo, bueno, usted tenía derecho a tener patrocinio letrado y eligió no tenerlo. ¿Por dónde ves la salida en este último punto? Gracias, Anthony. Igual, un abrazo. Gracias, don Eddie. En esta última pregunta se refiere a los casos en los que sí se exige patrocinio letrado, ¿verdad? Sí, exactamente, que antes los dejábamos participar en la audiencia, en el abreviado lo dejábamos participar. ¿Y ahora qué? Bueno, don Eddie, primero que todo, también un gusto saludarlo. Yo creo que todos los que hemos sido jueces y los que son jueces tienen mucho que agradecerle a usted por todas las infinidad de charlas y conocimientos que usted ha compartido. Y muchas gracias por contarnos la historia del artículo 50, que creo que se la había escuchado también en alguna de sus charlas y de sus clases. Efectivamente,
una situación que salió de la Asamblea. Con respecto a la consulta de constitucionalidad, pareciera una muy buena opción. Claramente yo no soy experto en derecho constitucional, pero pareciera dentro de lo que revisé y de lo que investigué que efectivamente hay derechos constitucionales que se están afectando. El debido proceso, sin duda, es un derecho constitucional. Dentro de él, por supuesto, el derecho de defensa son aspectos que se defienden dentro de estos sistemas procesales, pero que en la práctica, mediante la autopostulación, no están sucediendo. O sea, una cosa que se ve muy bien en un código o en teoría, los principios se ven muy bien, los equilibrios procesales, igualdad procesal entre las partes y demás, muy bien en el artículo 5 y 6, pero eh, a la hora de la hora, que es lo que importa, ¿verdad? Los ciudadanos se están viendo afectados y se están viendo afectados desde hace muchísimos años antes del Código Procesal de Familia. Entonces, a mí me parece que sí hay una afectación a los derechos constitucionales y a partir de ahí, creo, me parece, ¿verdad? Y sin ser experto en esta materia, de que es viable este tipo de consultas constitucionales. En cuanto a la otra pregunta, quizás, don Eddie, me parece que podría haber una última o una cuarta opción, y es que a partir de que hay una exigencia de este patrocinio letrado, ¿no será mejor que las partes tengan la posibilidad de llegar a la audiencia? Efectivamente, alguna de las partes puede llegar sin abogado o abogada y se le dé la posibilidad, si no llegó con abogado o abogada, de posteriormente ratificar un posible acuerdo a partir de la consulta de legalidad que le puede hacer o de asesoría que le puede hacer a un abogado o una abogada. O sea, darle esa posibilidad me parece que de alguna forma podría equilibrar un poco, porque yo sin duda creo que en el momento de la audiencia, pues hay un juez o una jueza de familia que va a velar por un acuerdo equilibrado, pero también creo que a veces algunas personas por desconocimiento, incluso técnico, en términos, por eso es que el lenguaje claro y sencillo va a ser tan importante, pero también es una tarea difícil, no solo de los abogados, sino también de las personas juzgadoras, que sepan transmitir o que sepamos todos transmitir en palabras claras y sencillas lo que se está acordando, también es complejo. Entonces, yo creo que esa última, ¿qué le podríamos llamar? Ese último resello, esa última opción debería dejarse abierta, es dejar la puerta abierta, que las personas que tengan dudas finalmente y pese a lo que les diga el juez o la jueza con respecto al acuerdo que alcanzaron, lo pueden ir a consultar con un abogado o una abogada, si es que así lo quieren, ¿verdad? Es como darles la oportunidad y pues si no, quedaría listo, pero sí darles esa oportunidad, me parece una posibilidad, lógicamente. No sé, don Eddie, si con esto le contesté todas las inquietudes o malentendí algo de lo que me dijo. No, totalmente, Anthony, más que todo quería escuchar tu opinión o tu visión sobre el tema. Sí, yo personalmente creo que este tema de la participación de una parte en un proceso que sí se exige el patrocinio letrado en el 50, nuestras realidades judiciales nos indican que nos van a llegar un montón sin patrocinio letrado, ¿verdad? Entonces, ahí hay una decisión importante que hay que tomar. Y con el tema de la constitucionalidad, lo traje a colación porque en tu exposición ves varias alternativas, pero creo que esa hay que también meterla ahí y de una vez invitar al juez o a la jueza que le llegue el caso y que entienda que de pronto la consulta de constitucionalidad es una opción más ahí interesante. Gracias, Anthony. Gracias a usted, don Eddie, muy amable. Gracias, don Eddie, Anthony. Tengo una consulta, Anthony, de José Miguel Fonseca, un poco larga en el chat. Si estuviese por ahí, tal vez le podemos dar la palabra para que nos la exponga de viva voz. José Miguel. Gracias, doña Mayra. Buenas tardes, don Anthony.
Buenas tardes, don José Miguel. Un gusto poder verle y le agradezco bastante la exposición. Grandes Igualmente. puntos de vista. Mira, dos consultas sencillas. La primera, el proceso de exoneración en derecho alimentario, cuando se alegan las causales del 4, del 6, del 7, del 173, aquellas que dicen básicamente que comete o cometió adulterio, o que el excónyuge contrajo nuevas nupcias, o que incumplió los deberes, y se supone que esos son los motivos de exoneración, de pérdida del derecho. Cuando se trata de un proceso de ese tipo, bajo esas causales, dos preguntas. ¿Produce cosa juzgada y si así fuere requiere patrocinio letrado? ¿Qué opinas vos? Produce cosa juzgada en cuanto a la pérdida del derecho en las causales, ¿de qué artículos, José Miguel? Perdón. 173, 4, 6 y 7. Te doy un punto de vista. Históricamente se ha dicho de que en materia de alimentos no hay resolución o no hay pronunciamiento que produzca cosa juzgada material. La cuestión es esta. Si yo exonero, yo declaro en una resolución judicial que una persona, un excónyuge, que se contrajo nuevas nupcias, perdió el derecho de reclamarle alimentos a su primer esposo o esposa, la pregunta es, ¿esa decisión no produjo cosa juzgada? Es decir, ¿podrá la señora, aunque está casada con el segundo, volver a plantear el proceso una y otra vez? Claro, está la improponibilidad de la demanda. Y entonces ahí viene la otra pregunta. Si este pronunciamiento produce algún tipo de cosa juzgada, ¿se requerirá patrocinio letrado para ambas partes? Claro, claro, lo entiendo. Vamos a ver, a mí me parece que la cosa juzgada en materia de pensiones alimentarias tiene que ver con la modificación de la cuota alimentaria. En esos casos me parece, en mi opinión, ¿verdad? Que sí se produce cosa juzgada material, pero es interesante la segunda pregunta en el sentido de si se ocuparía patrocinio letrado, así es, ¿verdad, José Miguel? Sí, señor, efectivamente. Para modificar eventualmente esa decisión, así es. Sí, es decir, ya que lo que se va a decidir en el proceso de exoneración podría producir cosa juzgada, un tipo de cosa juzgada, yo sé perfectamente que la cosa juzgada viene de ley. Exacto. El tema aquí es esa garantía que le brindamos a las partes para el ejercicio de sí mismas en la representación legal, en esa asesoría letrada. Con todo lo que vos has dicho de acceso a la justicia, derechos humanos, Corte Internacional, todo ese es el fundamento. A mí me parecería que sí. Sí, bueno, me deja pensando. Sí, esa es la idea. Y la tercera, para finalizar y agradecerte, mira, hay una postura no generalizada, pero sí interesante, con relación a la conformación de formularios, y explico de qué trata. Actualmente, bueno, vos lo dijiste muy bien, antes de CPF teníamos autopostulación en salvaguardia, en pensiones, en violencia, qué sé yo, y en niñez y adolescencia en algunos procesos. El tema aquí es que de vieja data se instauraron algunos despachos formularios, qué sé yo, preguntas abiertas y preguntas cerradas para determinar qué tipo de gestión, tan básica como señalo medio para recibir notificaciones o como tan básica como pido la comparecencia del artículo 12, algo así. Ahora con los planes de contingencia que tuvimos que hacer, eso salió a flote y sirvió de gran herramienta. La cuestión es esta. ¿Qué te parece a vos? Yo sé, creo entender tu posición y la cuerpo plenamente. Lo ideal aquí es que exista una oficina, un departamento que asuma esa representación letrada sí o sí, tal cual. Y por eso me agrada mucho la reforma del artículo 45 del CPF, cuando habla, y vos lo hablaste del tema de la vulnerabilidad, y que le resulte imposible hacer valer sus derechos por sí solas. A mí me parece que ahí está implícito el nombramiento de un curador procesal, no para representar en esa ausencia, porque no sería una ausencia, sino para representar de forma letrada. Volviendo al tema, los formularios, hacerse cada despacho, porque cada despacho tiene su propio norte, su propio interés, cada despacho hacerse un formulario
de la demanda del resolutivo familiar de interrelación y contacto, por ejemplo, con preguntas cerradas y preguntas abiertas, de tal forma que cualquier persona que sepa leer y escribir con mediana edad pueda responder ese formulario, esas preguntas, puede estar en línea, puede estar en papel, puede descargarse en un QR, puede darse en un PDF, pueda constituir materialmente una demanda con todo lo que se requiere según el 215 y siguientes, ¿verdad?, del Código Procesal de Familia. Tratando así tal vez de, no de guiar, porque no quiero usar esa palabra, sino de informar a la persona usuaria de todos los aspectos relevantes que su gestión requiere. No sé si has escuchado o qué te parece. Sí, vamos a ver. Y claramente yo estuve de ese lado, ¿verdad? Y entiendo la cantidad enorme de trabajo que esto es, la reforma estar implicando, y más aún este tema de la autopostulación en los juzgados. Entonces, sin duda, comprendo que este tema de los formularios es una opción importante para tratar de agilizar y no utilizar tanto recurso humano en esta tarea. Claramente serían formularios que tienen que estar muy bien diseñados. Cuando yo fui juez en Cartago, de hecho, hice algunos y sin duda no podría decir que está mal utilizarlos. Sí creo que igualmente se sacrifican cosas, ¿verdad? O sea, se sacrifican cosas importantes con los formularios. Eh, ya la autopostulación sacrifica eh, la construcción de una teoría del caso a partir de una persona, abogado o abogado, porque las demandas no solo se trata de exponer hechos, sino los hechos tienen que saber cómo exponerse, tienen que ligarse con la prueba, y me parece que por más formulario súper bien hecho, difícilmente estos formularios puedan darle a las personas la información o incluso, ¿por qué no?, la guía que se necesita para presentar las demandas en la mejor forma. Pero de lo que decía al final, a veces hay que ajustarse a lo que hay, ¿verdad? Y yo creo que el impacto también en los juzgados es algo que hay que tomar en cuenta, porque finalmente tanto recurso humano utilizado en recibir demandas va a provocar atrasos en los procedimientos, y este código trae plazos muy cortos en un montón de cosas. Entonces, por supuesto que lo entiendo como una opción, y recordando cuando estaba allá adentro que lo veíamos como una salvación a veces a la cantidad de trabajo, pero sí creo que sacrifica cosas. Ya que lo reciba un técnico, y con todo respeto para los técnicos, por supuesto, me parece que se sacrifican cosas porque debería ser un abogado. Entonces, un formulario me parece que sacrifica aún más otros temas. Claramente tienen que estar bien diseñados, y la ideal, desde mi punto de vista, sería un técnico bien capacitado para recibir las demandas. Pero, José Miguel, sin duda es una opción y es una realidad también. Creo que antes de la reforma muchos juzgados los utilizaban, y no sé si actualmente también los utilizan. Pero muchas gracias por todos los comentarios, y las preguntas anteriores me dejaron pensando. Déjenme reposarlas. Un gusto. Gracias, Anthony. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Anthony. Nos quedan dos preguntitas y dos comentarios en el chat. Don Odair Barrantes Méndez dice: totalmente de acuerdo con el licenciado, al menos en los procesos resolutivos familiares. Me parece que fue un gran error. Los técnicos judiciales, la mayoría, no somos abogados, y no es nuestra labor ayudar a las personas a crear los hechos y las pretensiones de una demanda. De hecho, estoy seguro que eso va a generar un gran número de quejas a la inspección judicial. La línea entre orientar y asesorar es muy delgada y se puede malinterpretar. Anthony, este es el comentario. Absolutamente de acuerdo con el compañero. Es una labor bastante compleja la que tienen en este momento. Y creo que también una forma, y no lo dije antes en la exposición, pero también creo que entonces, si no se utilizan los formularios que hablaba don José Miguel,
una forma también sería pues, darle capacitación a los técnicos en una construcción de la teoría del caso que no puede caer en una asesoría. Qué difícil. El hilo es muy delgado. Sí. Nos dice la compañera Jennifer Granados, saludos para Jennifer. Pregunta, ¿podría acompañar una entrevista de la persona técnica, la persona juzgadora al uso del formulario, pensando en compensar el sacrificio al que se expone, ¿verdad? Eso no lo entendí, perdón. El acompañamiento de la persona juzgadora, o sea, personal técnico y persona juzgadora en esta labor de brindar Ah, la ok. asesoría, incluso en el uso de los formularios, ¿verdad? O sea, que al momento de que se reciba la demanda, esté también la persona juzgadora, además de un técnico. Correcto, eso es lo que le entiendo. Cualquier cosa Jennifer nos aclara, pero me Sí, parece que sí. un poco la fórmula que usan los PISAP, ¿verdad? Correcto. En lo que se llama la intervención. Sí, es una intervención directa, claro. Con un vasto recurso humano de personas juzgadoras sería muy interesante, ¿verdad? Y podría suplirse esa situación, pero yo ni siquiera lo vi como una posibilidad. La reforma implica para mí que los jueces estén o las juezas estén todo el día en audiencias y cumpliendo plazos muy cortos, entonces lo veo muy complejo. No sé cómo estarán haciendo los pisados en este momento, pero lo veo muy complejo. Claro, serviría para suplir eso, pero creo que materialmente no es posible, es lo que creo. Ok. Jency Vargas con la manita levantada. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Quería Jensi. preguntarle, usted ahorita en la exposición hizo referencia a la forma en la cual tienen que realizarse las audiencias en los procesos de protección cautelar. No sé si fue que yo escuché mal, pero me pareció escuchar que usted hace mejor la audiencia que hay que realizar con la comparecencia en materia de violencia doméstica. Quería pedirle, si es tan amable, me amplía. Eh, Gracias. per- Perdón, usted me dice, Jensi, para parafrasear o para entender, que yo hago una comparación entre la audiencia de un proceso de protección cautelar y la audiencia de una, o la comparecencia que establece el artículo 12 de la Ley contra la Violencia Doméstica. Sí, por eso le digo que no sé si fue que yo escuché Ajá. mal o si la forma de dirigir, porque me parece, y yo he tratado de buscar algo de información y no hay mucho. Yo soy jueza supernumeraria en Guapiles y como jueza supernumeraria, pues a veces no tengo la oportunidad de dirigir las audiencias en todas las materias, pero sé que específicamente acerca del proceso de protección cautelar es poco lo que se ha dicho o lo que se ha escrito tal vez con relación a esa estructura de la audiencia. Entonces, si desde su conocimiento usted me pudiera aportar, le agradecería. Sí, bueno, a mí me parece el proceso de protección cautelar en alguna medida similar en la estructura del proceso, aunque por supuesto que el proceso de protección cautelar tiene que ver con el dictado de medidas en favor de personas vulnerables, es mucho más amplio y me parece que mucho más proteccionista, pero en el trámite, salvo algunas cosas, me parece muy similar a lo que establece la ley contra la violencia doméstica. eh, Se rige lógicamente por los mismos principios, entonces creo que puede haber alguna semejanza ya en la práctica, aunque claro está que hay que esperar las resoluciones de los jueces y las juezas y la jurisprudencia del Tribunal de Familia, que son los que verdaderamente van a marcar cómo se debe desarrollar ese tipo de audiencias, ¿verdad? Gracias. Gracias. Nos agrega don Eddie en el chat, Anthony, refiriéndose al comentario de la compañera Jennifer. Yo entendí más bien que al darle el formulario a la persona usuaria se le acompañe para ver dudas al momento de llenar los formularios, ¿verdad? Y doña Jennifer también nos refiere, no pensaba en el trabajo no pensaba en el Ujú. trabajo conjunto de jueces y técnicos, sino
como dice don Eddie, ¿verdad? Se refería a esos Ya. elementos. Sí, me parece que eso sería lo mínimo. O sea, si le damos el formulario o si le dan ustedes, los empleados judiciales, el formulario a los usuarios, lo mínimo sería que exista alguien que le evacúe sus dudas, porque ya de por sí posiblemente llenarlo sea bastante dificultoso para las personas, no porque el formulario esté mal hecho, sino porque construir la demanda no es tan sencillo. Entonces, yo pensaría que lo mínimo es eso. Cuando yo era juez, eso es lo mínimo que pedía, que hubiese alguien ahí mínimamente que le indicara pues las dudas que tenían, porque también me sucedió que de esos formularios se llenaban y estaban mal. O sea, a pesar de que era muy clara la pregunta, o sea, tenemos que tomar en cuenta que van a participar muchas personas vulnerables en el proceso, incluso personas menores de edad que tienen capacidad procesal plena y directa y podrían llenar un formulario. O claro, por supuesto, existe la posibilidad de la asistencia, pero por ejemplo, en alguna gestión menor, no necesariamente van a acudir con un abogado y podrían llenar algún tipo de formulario, tal vez no demanda, pero entonces todas estas personas podría ser que no entiendan por diversas razones y lo que se les pide que pongan ahí, pongan asuntos totalmente diferentes. Entonces, sin duda, lo mínimo es que alguien los acompañe. Creo que a esos elementos, Anthony, que referís, creo que hay que sumarle la carga emocional, ¿verdad? De los procesos familiares y de enfrentarlos desde cualquier em, situación procesal, ¿verdad? Actor, demandado, participante. Los asuntos familiares tienen una carga emocional muy grande. Nos abona, Nelda, a esta conversación que ahora tenemos sobre los formularios. Dice doña Nelda, con nosotros todos dicen que no saben cómo hacerlo o que no saben escribir. También nos agrega, llegan con niños en brazos que requieren que el personal técnico les llene por ellos, ¿verdad? Y en esta misma línea, José Miguel nos habla, sí, efectivamente, siempre se acompaña a la persona usuaria en la conformación de los formularios. La idea es precisamente entablar los mínimos presupuestos de las gestiones a realizar, ¿verdad? Sí, Y doña Diana nos agrega otro comentario. En Alajuela hemos utilizado algunos formularios y han dado buenos resultados. Si bien hay personas a quienes hay que brindarle orientación o asistencia para completar, hay muchas otras que los completan muy bien. No todas las personas tienen una baja escolaridad y si los formularios están bien hechos, son de gran utilidad. Los leí todos porque van en la misma relación, ¿verdad, Anton? claro, a mí me llama mucho la atención el tema de los formularios y entiendo que es una posibilidad real a partir de la cantidad de trabajo que se tiene. Sin embargo, cuando he tenido ahora mucho más contacto con las personas, ¿verdad? Eh, usuarias del sistema judicial, uno se da cuenta de que a veces las personas no terminan de entender qué es lo que es realmente necesario para un proceso, incluso la escogencia de una prueba. El Código Procesal de Familia trae una posibilidad más amplia, aunque siempre ha existido una libertad probatoria, una posibilidad más amplia de recurrir a otros temas, por ejemplo, este tema de la prueba trasladada y demás. Entonces, a veces yo como abogado he tenido que escudriñar un poco para entender dentro de todo lo que me está diciendo qué posibilidades de prueba tengo. Entonces, qué complejo, porque a veces las personas me dicen, bueno, esta prueba es la que me puede servir para esto, pero luego me doy cuenta de que esa prueba no, o no es idónea, o más bien quizás no sabían que en sus manos o existía la posibilidad de tener una prueba mucho más clara y mucho más fuerte para el proceso. Y yo creo que eso tiene un peso importantísimo en el resultado del proceso. Gracias. Gracias, definitivamente, ¿verdad? Este no es un tema sencillo. Hemos hecho un esfuerzo, pero creo que
pensar que la autopostulación lo soluciona todo, nos damos cuenta que estamos lejos de ello, ¿verdad? También nos agrega don Eddie, bien dirigido podría resolver una parte del acceso formal y queda pendiente todo lo demás para una justicia efectiva. La deuda sigue pendiente. Creo que con esta idea podríamos incluso cerrar antes. Jennifer nos hace otra pregunta. ¿Se ha representado alguna posibilidad de abordaje más eficiente? ¿Se ha pensado en algún abordaje más eficiente? ¿Un abordaje en qué sentido? Jennifer, no sé si tienes micrófono para que hagas la participación de viva voz. Y no, tal vez por el mismo chat nos aclaras. Sí, hola. Hola, buenas Jennifer. tardes. Hola, Jennifer. Si se ven tantas carencias, digamos, con los formularios y se vuelve dificultoso tramitar los casos, digamos, cuando la persona usuaria es la que llena el formulario sin algún acompañamiento, si se imaginan alguna otra forma en la que podría ser más eficiente, digamos, adquirir esa información del usuario, y saltando, ¿verdad?, la limitación que como funcionarios públicos tenemos de asesorar a alguna de las partes. Bueno, con lo que hay, es decir, con el artículo 50, claramente para mí la opción más clara sería un técnico judicial, ojalá especializado en construir las demandas o construir las contestaciones a la demanda, ¿verdad? Eso para mí sería lo ideal, pero claro, lo de los formularios yo lo entiendo y lo entiendo precisamente a partir de la experiencia que tuve por 12 años de ser juez, de la cantidad de trabajo y de lo que implica la reforma. Pero claro, lo ideal no sería que sea un funcionario del juzgado, pero dentro de lo que se tiene, me parece que un técnico especializado para mí sería una mejor opción que un formulario. Pero lo de los formularios yo, o sea, lo entiendo, porque una cosa es lo que debería ser y otra cosa es la realidad de lo que tenemos y con lo que se puede jugar, entiendo, y con lo que se puede paliar un poco esta situación es con los formularios, lo entiendo. Gracias, Anthony. Luis Zárate, don Anthony, un gusto saludarle, agradecerle por su valiosa presentación y saludos. Otro comentario de doña Saludos, Diana. Luis. Gracias. Incluso muchas veces los formularios brindan información más completa y detallada en comparación con algunas demandas que son redactadas por abogados o abogadas. Es decir, el hecho de que una persona usuaria cuente con un abogado no siempre garantiza que va a contar con un adecuado patrocinio letrado, ni que se le brinde un real acceso a la justicia. En mi experiencia he visto como en muchas ocasiones las personas obtienen mejores resultados en el proceso aún sin contar con con abogado, ¿verdad? Con ese patrocinio. Claro, lo apoyo en el sentido de que a veces hay demandas muy mal redactadas o muy mal planteadas por abogados, sin duda. Pero bueno, lógicamente también uno esperaría una especialización de las personas que presentan estas demandas. Lógicamente una construcción responsable y especializada de una demanda de familia, creo que sería la mejor opción. Pero sin duda, de todo hay en la calle, ¿verdad? Y yo me lo encuentro también ahora. Muchísimas gracias, Anthony. De momento, pues estamos muy bien con el tiempo, como siempre. Usted tan ajustado a las indicaciones. No tenemos más comentarios escritos ni tampoco manitas levantadas. Por lo tanto, nuevamente repetir y los agradecimientos que no han sido solo de mi parte, sino de varias personas, el compromiso que tiene con la institución aún estando fuera. Esperamos seguir contando con sus aportes. Muchísimas Eh, gracias. Mayra, agradecerle a usted, a Francia, a la Escuela Judicial, a don Eddie, a todos en general, la oportunidad más bien de expresar pues, mis humildes opiniones con respecto a todo esto. Creo que es una gran oportunidad, especialmente porque ya no estoy
adentro del Poder Judicial. Entonces, les agradezco infinitamente esa posibilidad y, y claro, aquí estoy para lo que ocupen con todo gusto. Por supuesto, tengo gratos recuerdos de muchísimas personas acá y sin duda de la institución. Entonces, aquí estamos. Muchas gracias, infinitas gracias más bien.